Okay, now we're continuing in our study of the serpents, taking up the serpents of the nation. Muy bien, vamos a continuar en nuestro estudio de tomando las serpientes de las naciones. So we got to limit government. The second best practice of the church is then get good people into government. Entonces ya aprendimos que el segundo paso es tomar y poner gente buena en el gobierno. Now a third best practice that emerges from church history is this: we've got to resist bad government. Entonces, ahora la tercera buena práctica que podemos encontrar en la historia de la iglesia es resistir al gobierno malo. We must organize the people of God, godly people, in opposition to injustice and bad policies. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizar como la gente que está en la resistencia de la injusticia y el mal gobierno. Now there's many examples from the Old Testament of this, Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento sobre esto, where people like the midwives in Egypt refused to do what the king of Egypt demanded. como un ejemplo es las parteras en Egipto que rehusaron obedecer el mandato They del rey. disobeyed the human law in order to uphold God's higher law. Ellos desobedecieron la ley humana para obedecer la ley superior, la ley And de Dios. of course, Moses led opposition and demanded changes in government. Moisés mismo fue uno de los que lideró la oposición. And there was many other examples of the prophets organizing opposition to bad kings. Y tenemos otros ejemplos de los profetas organizando oposiciones a los malos reyes. But we're just going to pick up right now in the New Testament from the teachings of Jesus. Vamos a mirar ahora un ejemplo en el Nuevo Testamento de una de las enseñanzas de Jesús. You see, Jesus himself talked about what to do when government is abusing its power against good people. Entonces aquí vemos cómo Jesús mismo nos enseña qué hacer cuando la gente en el poder está abusando del poder. We find this teaching in the Gospels. In fact, it's the same basic teaching in Matthew chapter 10 and Luke chapter 10. De hecho, encontramos esta enseñanza en dos lugares de la Biblia, en Mateo 10 y en Lucas 10. And so we find here then that Jesus is sending out his disciples 2 by 2 to preach in different towns. Encontramos que esta enseñanza se dio cuando Jesús estaba enviando a sus discípulos de dos en dos para ir a las And he diferentes ciudades. tells them, go out and preach, heal the sick, and do ministry. Él les dice, vayan, prediquen, sanen los enfermos. But then he gives them a lot of practical instructions. Don't take a lot of money bags, sandals, a lot of stuff. Travel light. Entonces Jesús les da varios mandatos prácticos. No lleven la bolsa del dinero, no lleven diferentes cosas. But another practical thing he gave them was advice what to do when government persecutes you and tries to stop you. Pero al final también les da un consejo práctico de qué hacer cuando el gobierno los persiga. We read in Matthew chapter 10 verse 17 and 18 these words. Leemos en Mateo 10, 10 what? Matthew 10 verse 17 and 18. Mateo 10, versículos 17 y 18. A estos 12 envió Jesús dándoles instrucciones. No adquieras oro, ni plata, ni cobre en el cinturón. Pero ten cuidado con los hombres, porque os entregarán a los tribunales y serán arrastrados ante gobernadores y reyes. So he warned them, government will try to stop you from your preaching and ministry. Entonces él les advierte, el gobierno va a tratar de pararlos en su predicación. And so then he tells them 3 things that they should do in response to that kind of government abuse of power. Y una vez les advierte, les dice 3 cosas que deben hacer cuando esto pase. This is completely different from what to do if just an individual rejects the gospel. Eso es algo totalmente diferente cuando se trate de un individuo que rechaza el evangelio. If a person doesn't like your preaching and insults you, you just
don't respond in any way other than love them and be humble. Dice que si un individuo no le gusta tu predicación, trátalo bien, ámalo y sé humilde. But when it's government abusing its power to try to stop the preaching of the gospel, it's a different matter. Jesus says respond in a different way. Dice, pero cuando es el gobierno que trate de pararte, entonces es un modelo diferente que nosotros debemos responder. This is what he says, and I like it best in Luke's version, in Luke 10, verse 10 and 11. Y esta parte quiero mirarla en Lucas 10, 10 y 11. Can you read that? Maybe the whole verses. Let's read the whole verse of 10 and 11 of Luke 10. En Lucas 10, 10 y 11 dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo de sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Now the key word here is the word city in verse 10. La palabra aquí clave es la palabra ciudad. And this is when authorities in a city, a government, tries to say you can't preach. Está aquí hablando de las autoridades de la ciudad que los están tratando de parar en su predicación. So what does Jesus tell them to do? Entonces, ¿qué es lo que Jesús les dice que deben hacer cuando esto suceda? Go out into the streets. Vayan a las calles. In other words, at a place where a lot of people can see you. En otras palabras, un lugar donde mucha gente los pueda ver. And he says what? Lift up your voice. Y les dice, levanten su voz. Some translations say shout. En otras traducciones dicen gritan. But the point is, if you can get the sense of this, what is this that Jesus is saying to them to do? En otras palabras, ¿qué es lo que está tratando de, en esencia, decirle Jesús? In other words, it sounds like a public protest, a demonstration. Esto suena un poco como una protesta pública, como una demostración pública. That's exactly what he's telling them to do. Exactamente lo que está diciéndoles que se debe hacer. In fact, he even tells them what to say. De hecho, say something like les this. Enseña qué es lo que deben decir. He says, say this, we shake off the dust against this city. Él les dice, ustedes tienen que decir, vamos a sacudirnos el polvo de nuestros pies. What does this mean? ¿Qué es lo que eso significaba en esa época? Perhaps it could mean just that we are separating from the city in every other way. If you want to allow our freedom to preach, we're pulling away. En otras palabras, ellos con esto trataban de decir, nos separamos de la ciudad. Si ustedes no nos permiten, ya no seremos más and parte. It's a public denunciation of the government, but then they end up leaving. Y eso era una demostración pública que si esto no pasaba, ellos simplemente, si esto estaba pasando, ellos se iban. But perhaps it could mean that they weren't leaving, and this idea of shaking the dust meant we're just separating in the sense of we're not cooperating anymore with so many other things in the city to bring pressure against the government leaders. Esta señal de sacudirse el polvo de la planta de los pies era como una manera de decir, nosotros no vamos a cooperar más con ustedes. En cualquier otra circunstancia, cosa que pase con la ciudad, nosotros no ayudamos más. Y eso era una forma de traer presión a los líderes. No, it's saying it's peaceful, we're not going to do anything violent, but we are going to sort of like go on strike. We're going to start boycotting. We're doing that kind of thing. Eso era una manera también de decir que eso era algo pacífico, pero también era como una manera de hacer un boicot. But so anyway, it's whether it's one of those that or not. The point is, it's definitely a public, high-profile statement of opposition and of criticism of the government. Entonces esto era como una manera grande de hacer una demostración de que no estamos de acuerdo. Now, we see the apostles did this in Acts, at the end of the book of Acts of chapter 13. Y de hecho nosotros vemos que los discípulos hicieron esto mismo al final del libro de los Hechos. Their government officials persecuted them, told them they couldn't have the freedom to preach, so they shook off the dust. Ellos en el capítulo 16 de Hechos, los líderes de la ciudad les dijeron que no podían
predicar, entonces ellos decidieron sacudirse el polvo de sus pies. And since it says they shook off the dust in that city in Acts 13, we must assume they also did what else Jesus said. They probably first did a very high-profile public expression of dissent against the government policies. Entonces era una manera de disentir delante de los gobernantes de lo que ellos estaban tratando de hacer. But then Acts 16 is even a more profound example of protest. Y de hecho, Hechos 16 es un ejemplo más profundo de protesta. Here in this story, we learn in the city of Philippi, Paul and Silas are preaching the gospel, but they are then arrested, beaten, and put in prison by the government. En ese capítulo vemos que el apóstol Pablo y Silas habían sido llevados a la cárcel, habían sido golpeados y llevados a la cárcel. And you may know the story. In the middle of the night, they're singing hymns, and an earthquake comes and shakes the prison. The doors open, the chains fall off them. Tal vez ustedes saben la historia, que ellos en medio de la noche estaban cantando himnos y vino un terremoto y sacudió toda la cárcel. But they didn't leave, even though they had opportunity. Se abrieron las puertas y ellos, a pesar de tener la oportunidad de huir, no se fueron. They stayed there, led the jailer and his family to Christ. Se estuvieron en la cárcel. Then the next morning, we read something happened, that the government authorities sent word then that they could go. Entonces, algo interesante pasó la mañana siguiente. Las autoridades vinieron y le dijeron que se podían ir. Let's read this. Acts 16, verse 35 through 39. Hechos 16, 35 al 39 dice lo siguiente. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias les hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. So Paul here, even though he could have gone free, he decides not to do that, but to make a protest against what happened to him. Entonces el apóstol Pablo, a pesar de que se les había permitido irse, salir, él decidió no, porque quería protestar. He says, no, I'm not leaving. Él dijo, no me voy. Not until the government authorities come themselves and basically acknowledge what they did was wrong. No hasta que las mismas autoridades vengan y digan que ellos hicieron mal. This was, I think, a big risk that he was taking. Eso era algo muy riesgoso lo que él estaba haciendo. He could have made these authorities angry with him, and he could have been put in prison for a long, long time, Tal perhaps. vez ahí las autoridades se hubieran enojado más y tal vez lo hubieran puesto por más tiempo en la And that prisión. might have been, in many ways, the end of his ministry and a lot of what we know. Tal vez eso hubiera sido el final de su ministerio y hoy en día no sabríamos mucho lo que But you sabemos. see, Paul understood the mission that Jesus gave was not just preaching the gospel and starting churches, it's also discipling the nation. Aquí entendemos que el apóstol Pablo sabía que su ministerio no solamente era predicar, sino transformar la nación. And that meant he needed to take this risk Él because if he loved that city of Philippi. Él sabía que si amaba esta ciudad, la ciudad de Filipos, él tenía que tomar ese riesgo. These government leaders, if they were violating Paul's rights, they were most certainly probably violating other people's rights. Él sabía que si los líderes políticos estaban violando los derechos del apóstol Pablo, seguro que también estaban violando los derechos de otras So personas because también. of his love for those people, he protested. He said no. Entonces, por amor a esta gente, él protestó, él desintió. If you, I encourage you in your Bible, just that verse where it says no, circle that, underline that. That's a very important Bible word. Yo les animo que ustedes en su Biblia subrayen o
le hagan un círculo a esa palabra que dice no. Esa es una palabra muy importante. When Christians learn to say that Bible word under the anointing of the Holy Spirit, God starts liberating nations from corruption and oppression. La gente aprende a usar esta palabra correctamente. Dios empieza a liberar las naciones de la corrupción. We've seen this throughout church history in many nations many times. Nosotros hemos visto esto a través de la historia de la iglesia en muchos momentos. I just think, in fact, let's just practice saying this word. De hecho, practiquemos de una vez diciendo esa palabra, no. Ready? 1, 2, 3. Vamos a hacerlo a la 1, a las 2 y a las 3. ¡No! Very good. Muy bien. Let's learn how to do that against the oppressors and tyranny of nations. Debemos aprender a cómo hacer esto en contra de la opresión y la tiranía de las naciones. You see, a lot of Christians think, oh, Christians aren't supposed to protest. This would not be a good witness for us for the name of Jesus. Hay muchos cristianos que piensan, no, los cristianos no deberían protestar. Eso no es ser buen testigo de Dios. They think we're supposed to be loving people and nice people. La gente piensa que nosotros se supone que debemos ser amorosos, pacíficos. But you know, Christians have understood it. Paul understood. Jesus is the one who said it. No, sometimes you need to go out and say no. Pero saben que los cristianos, los apóstoles entendieron que los cristianos deberían salir y decir no. Now, the world, when they protest, they don't necessarily do it in the right way. Sometimes they're disrespectful, they're ugly, and they're sometimes even violent. But that's why we need Christians to be leading the way to do it the right Cuando way. hoy en día la gente protesta, muchas veces lo hace en una mala forma, porque lo hacen de una manera violenta, fea. Por eso es que los cristianos son los que deben hacerlo de una manera correcta. We see many other times in church history, the apostles and early Christians protested bad Nosotros things. vemos esto en toda la historia de la iglesia primitiva, que los apóstoles y muchos otros protestaron. There's a pastor named Telemachus who went to Rome and protested against the gladiator fights. Había un pastor en el Imperio Romano que se llamaba Telemachus. You might see a picture here on your slide that shows this pastor went down into the Colosseum in Rome and stood in between the two gladiator fighters. Nosotros vemos en esta imagen cómo este pastor vino al Coliseo y protestó en contra de los gladiadores. Because he saw this cruel, terrible thing that two men having to kill each other just for the entertainment of Porque él citizens. vio esta cosa tan horrible y cruel que hacían tan solamente para divertir a la gente. And he lifted up his voice and said, "No, stop this." Y él levantó su voz y dijo, no, paren esto. But it ended up, he even stood between the two gladiators, and one of them struck him with the sword. Y lo que pasó fue que él se metió en medio de dos gladiadores y uno de ellos le pegó con la And he lanza, fell to the ground there in that con Colosseum, la espada y and as he was cayó. bleeding to death, Y mientras él estaba his sangrando a la muerte, last cry was to, in the name of God, stop this su bad thing. último grito fue, en el nombre del Señor, paren esto. And you know what? ¿Y saben qué? This is an amazing story. Una cosa increíble es esto. His protest struck the conscience of those people, and they began to quietly leave that Colosseum. Esta protesta que él hizo pegó en la conciencia de los romanos y paró con esta práctica tan horrible. And that day, 404, the year 404, was the last gladiator fights ever to happen in Y Rome. ese día, en el año 404, fue la última pelea de gladiadores. This Christian said no, Porque este cristiano dijo, but he paid "No". a high price, his life, to Pero do that. él pagó un precio muy grande, fue su propia vida. Sometimes that happens. If Muchas we're going veces- if we love our nations enough, sometimes we might have to pay. We might suffer in doing this. Muchas veces esto debe pasar. Si amamos nuestra nación, tenemos que pagar un precio. If we just love our own personal peace and comfort, we sometimes stay quiet when we need to speak up. Muchas veces en contra de nuestro propio confort tenemos que levantar nuestra voz cuando tenemos que hablar. Amen. Amén. And so we see many other times in
many years later, the Reformation started to sweep in through Europe. Nosotros también vemos eso en otros momentos de la historia de la Reforma. In fact, it was actually 500 years ago, as of this moment of this teaching, we are remembering what Martin Luther did in Wittenberg, Germany. De hecho, 500 años atrás, Martín Lutero en Wittenberg hizo algo parecido. He was trying to bring change against corruption and injustice in both, church and state. Él estaba tratando de hacer un cambio en contra de la corrupción del Estado en esa época. And then that day in Germany in 1517, he nailed 95 things that he said needed to change. Él en ese día pegó en la puerta del templo 95 cosas que él creía que debían ser cambiadas. He nailed this to the door as going public as an act of protest. Él lo pegó en la puerta como un hecho público. And that started, protesta. many other Christians then began to do the same, and that's how they became known as Protestants. Y eso fue lo que empezaron a hacer muchos otros cristianos, y por eso es que los cristianos llegaron a llamarse They protestantes. began in public to speak out and protest. Ellos vinieron a hacer esto en público y protestaron. That's what Protestant means. Eso es lo que significa ser protestante. It means they're protesting Christians. Ellos eran cristianos protestantes. I just wonder today, a lot of people, if they're not Roman Catholics, sometimes they're identified as Protestants, but are we protesting anything? Hoy en día muchos cristianos evangélicos son llamados por los católicos como cristianos protestantes, pero realmente nosotros como protestantes estamos protestando por algo. Are we worthy, really, even to be called that? De hecho, sí nos merecemos que nos llamemos protestantes. Even in Latin America, there have been leaders that have opposed bad government here in Latin America. Aún en Latinoamérica podemos tener algunos ejemplos de gente que protestó. Many of these were Roman Catholic believers who paid a price for their Algunos de opposition. ellos eran cristianos romanos que pagaron un precio por lo que hicieron. People like Pedro Murillo in Bolivia died because of his protest. Personas como Pedro Murillo en Bolivia murió por esto. And in Colombia, a Catholic priest, Sotomayor, he stood up to sign the Declaration of Independence here, but ended up being excommunicated by his own church to do that. Y un hombre en Colombia, un sacerdote llamado Juan Fernández de Sotomayor, fue uno de los que ayudó a firmar en una de las primeras constituciones de Colombia y luego fue sacado de la iglesia por eso. But there's so many countless others who have been paid a price to say no against government that was bad. Y muchos otros tuvieron que pagar el precio por haber hecho cosas en contra del gobierno malo. Coming up closer to modern times, in my own country, the United States, a Baptist pastor named Martin Luther King Jr. organized opposition and protest against bad laws. En unos ejemplos un poco más recientes, más modernos, en mi país conocemos al reverendo Martin Luther King Jr. que organizó protestas. And this really improved our country, the United States. Y eso realmente mejoró nuestro país. But let me tell you even about a modern example I'm more directly was involved with. Pero déjenme contarles un ejemplo moderno en el cual yo también estuve involucrado. In 2004, I was teaching a lot of these things about the importance of Christians voting and also protesting in the nation of Ukraine. En 2004 yo estaba enseñando todos estos principios bíblicos de gobierno en la nación de And Ucrania. after teaching about 7 different cities to tens of thousands of Christians these principles, then an election took place 6 months later. Después de haber estado en diferentes ciudades de ese país, una elección se llevó a The cabo. first thing that was amazing is that a Christian man really won the election that no one expected, but all the Christians getting out to vote made this happen. Yo le había enseñado en esas ciudades a una buena cantidad de cristianos y en esa elección que se realizó al siguiente,
un cristiano realmente ganó esa He elección. got the most votes on that day for president. Él sacó la mayoría de los votos como presidente. But you know what happened? Pero ¿saben qué? The corrupt government, they wanted a different man to win, so they cheated and added more votes for the other man at the end of the day. Lo que pasó fue que el gobierno corrupto de ese lugar, ellos querían que ganara otra persona, entonces ellos hicieron trampa y añadieron más votos al But de it was ellos. but it was caught by these international observers in the voting booths from around the world that were there. They declared this was fraud. This is not Pero the true result. los observadores internacionales se dieron cuenta que esto había sido un fraude. And so then Christians, because I had been there teaching, they realized, well, we got involved in elections, but now what should we do? Entonces los cristianos que habían estado involucrados en todas estas enseñanzas que yo había And so podido dar ahí, ellos se preguntaron ahora qué vamos a hacer. and some of the pastors I know, they told me this later. That night they got on the phone together across the nation of Ukraine and said, okay, we've been taught, we know it's right to protest. We must do it now. Everyone meet tomorrow in the capital of Kiev. Entonces algunos de estos pastores que yo había podido enseñarles, ellos me contaron después que entre ellos se llamaron y se dijeron, ya sabemos, ya nos enseñaron que debemos protestar, así que mañana reunámonos en este lugar de la ciudad y vamos a protestar. And this picture is the main central plaza in Kiev, Ukraine. And most of these people, hundreds of thousands, are Christians. Y esta foto que tenemos aquí es una foto en la plaza central de Kiev, la capital de Ucrania, y una buena cantidad de esta gente son cristianos. Now, at the first, the government thought we can just ignore them. These Christians will go home soon. Al comienzo el gobierno pensó, ignorémoslos un poco y después de un tiempito esos cristianos se van para casa. But you know what? Pero ¿saben qué? They did not leave for a month. Pero ellos no se fueron por un mes. They stayed there a whole month, and in the winter time, in Ukraine, that's cold. Y ellos estuvieron ahí, era en el tiempo de invierno, en ese frío tan terrible. And how did they do that? Other churches throughout the city brought them blankets and food to help support them, so that they don't leave, so they can stay there in their protest. Entonces lo que hicieron fue que la gente que estaba, los otros cristianos que estaban en su casa, empezaron a traerles cobijas, empezaron a traerles comida, empezaron a sostenerlos ahí. And finally, because of this, eventually the Supreme Court of the country looked at the evidence and said, this was not a genuine result. There must be new Y elections. por la presión que todo esto causó, eventualmente la Suprema Corte dijo que está bien, tenemos que revisar, y encontraron que sí había un fraude. And everybody thought this was a miracle because the court was appointed by the corrupt government. They had never imagined this court would do Y la this. gente pensó, esto es un milagro, porque la gente en la Suprema Corte era gente que había sido puesta por el mismo gobierno corrupto. And there were other miracles that happened. The candidate, this Christian man that was running for president, the KGB from Russia tried to kill him. Y otras cosas pasaron en ese proceso, porque este hombre cristiano que había ganado las elecciones, él fue envenenado por unos agentes de la KGB. They put radioactive material into his food, which he ate, and all his organs started to shut down. Él le pusieron material radioactivo en la comida y él se la comió, y entonces todo su cuerpo empezó a deshacerse. And all the poison of that radioactivity came out through the pores of his skin, of his face, and he was covered with boils and all this stuff. It was terrible. Entonces todo ese veneno empezó a salir por los poros y la piel, y todo empezó a hacerse vejigas, ¿cómo se dice? Empezó a hacerse ampollas. But you know what? No one had ever survived eating radioactivity known before to man, but he lived. Pero ¿saben qué? Nadie en la historia ha podido sobrevivir de haber consumido eso. Solamente él pudo hacerlo. God preserved his life. Dios le preservó su vida. And then when the vote happened, Entonces there was- cuando la siguiente there was votación that pasó, new election, there was way too much light in the country for the government to cheat this time. en las nuevas elecciones
había demasiada luz para que ya el gobierno no And pudiera so, hacer nada. so he won, became president, and he went back to this square. And the day was sworn in, he gave glory to God and led a nation in prayer and asked for God's blessing on this Entonces nation. ese hombre fue bendecido y la gente regresó otra vez a este lugar y le dieron la gloria a Dios. Hallelujah. Praise God. Amen. God's people realized they needed to protest. And when they did that, they took up the serpent out of the power of that country. Entonces la gente sabía que tenía que protestar y cuando lo que hicieron fue literalmente tomar las serpientes y sacarlas de su país. And in fact, what is it that Jesus said? When you take up the serpents, you will not be harmed. Entonces, de hecho, ¿qué es lo que la Biblia dice? Cuando ustedes tomen las serpientes no van a ser dañados. You know what? Those protesters, the government told the military to go in and to wipe them out. De hecho, en esas protestas, el gobierno le dijo al ejército militar, vayan y mátenlos. But God protected them. The military just disobeyed. Pero Dios los protegió porque el ejército les desobedeció al gobierno. And again, that story of the man who was poisoned, he was harmed, but he was not killed. God preserved his life. De hecho, este ejemplo de este hombre que fue envenenado, él fue Hallelujah. herido, pero no fue muerto. There's many other stories, but one last one. That last year in Colombia, Hay muchas otras historias, pero déjenme decirles una más. El año pasado, aquí en Colombia, Christians began to hear that in this peace agreement, that everyone wanted peace. They started to hear that there's other things, LGBT, gender ideology and things. en este proceso de paz, la gente sabía que todos querían la paz, pero que en ese proceso habían cosas malas, como por ejemplo ideología de género. And so the Christians came out in the streets and lifted their voice. Entonces los cristianos y la gente salió y levantó su voz. You en can las see calles. pictures of many different cities of Colombia. Y aquí se pueden ver fotos de diferentes ciudades en Colombia. And that was a month before this, or whatever, 2 months before this, the vote on the peace agreement. Y esto fue exactamente como un tiempo atrás, un mes atrás, para antes de la elección del voto para el proceso de paz. But the Christians then began to say, we must vote against this. Y la gente empezó a decirse, nosotros deberíamos votar en contra de esto. But the Nimrods of the nation kept saying, no, say yes, vote yes. Pero los Nimrods de That was la their ciudad message. decían, voten por el sí. But on the voting day, Pero en el día del voto, even though all the polls and everything said this should pass, yes should pass easily. aún que el gobierno pensaba, no, esto va a pasar fácilmente. In fact, I was in Medellin that day De hecho, yo ese día estuve when aquí en when the Medellín, result came in, cuando el resultado llegó. and the world was shocked. They el- said no. El mundo fue sorprendido porque la gente dijo no. Like Paul said no. Igual que Pablo dijo The que Christians of Colombia came out and they said no. no. Los cristianos de Colombia llegaron y dijeron no. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Well, God's people are rising up in many countries. We need Entonces, more. Cuando la gente cristiana se levanta, ese tipo de gente necesitamos muchas más. There's other things that we could learn that Jesus talked about as well. He said there's not only protest, but he said if that doesn't work, then flee. Hay otras cosas que Jesús enseñó en cuanto a la protesta y él dijo, cuando eso no funciona, la otra opción es que debemos irnos. And throughout huir. church history, you've had Christians sometimes that's what their decision was, to not cooperate, to stay under that bad government. They moved to someplace else. Parte de la historia universal podemos encontrar ejemplos de esto, gente que decidió huir y no cooperar más con el gobierno. So immigration is a very important principle for freedom, to get away from tyrants. Por eso es que inmigrar es un derecho muy importante, el hecho de poder alejarse de los tiranos. But there's even a third response against tyranny. Y por último, hay una tercera fuerza, una tercera forma de responder en contra de la tiranía. Yes, even Jesus taught this. Y aún Jesús enseñó And that esto. sometimes there's
place to fight to Es- defend your freedom. Hay algún espacio entonces para defender la libertad This one peleando. is less obvious because it didn't happen. It wasn't stated right in Luke 10 and Matthew 10. Esto es un poco menos obvio porque eso no pasó así en Lucas, como se dice en Lucas 10 y Mateo 10. Jesus chose to wait to the very last thing he ever taught before he went to the cross to bring up De this hecho, third step. él enseñó esto justo antes, un poquito antes de ir a la cruz. And you see in the upper room, in the night he was betrayed, Ustedes recuerden que en la parte, we en donde celebraron la Santa Cena, en la noche que él fue, en el aposento alto donde se celebró la cena, en la noche que él fue traicionado. we read this in Luke 22 Leemos esto en Lucas 22, and into that chapter. al final de ese capítulo. And Jesus shared with his closest disciples then the third step of resistance. Jesús les compartió esto a sus discípulos más cercanos, la tercera forma de I resistencia. think he waited here because this step can be really abused. It could be dangerous if you're not mature. Yo creo que él esperó hasta este momento porque si uno no es maduro, tal vez esta forma de hacer protesta se puede abusar de ella. But in Luke 22, En Lucas 22, around verse 35, 36, en capítulo 22, 35 y 38, Jesus reminds the disciples of his earlier teaching in Matthew 10, Luke 10. Jesús le recordó lo que les había enseñado en el capítulo He 10. says, remember when I sent you out without sandals and money bags and those things Él les to dice, preach? ¿recuerdan cuando yo los envié de dos en dos y que hicieran esto de sacudirse el polvo y todo esto? And also they would remember the other things he taught in that passage. Entonces él les dice, recuerden estas cosas que les enseñé. Well, he said, now I say to you, buy swords. Y entonces él les dice, ahora les enseño, compren espadas. Jesus told his disciples to buy weapons to fight with. Jesús les enseñó a sus discípulos que compraran armas para pelear. In modern times, it would say maybe buy guns. En esta época moderna tal vez se diría compren armas, pistolas. Because we don't necessarily fight with swords as much Porque anymore. hoy en día ya no peleamos con espadas. But the point back then, that was a weapon to fight. Pero en esa época And eran armas para Jesus pelear. told them to buy swords. Entonces por eso les dijo, compren espadas. But to understand it, he did it as in the context of the earlier teaching. Y para entender bien esto, él lo hizo en el contexto de la enseñanza anterior, Lucas 10. Of what to do when government violates your ¿Qué rights. hacer cuando el gobierno viola los derechos? That's how to understand that. Eso es la manera como se debe entender esto. Now, we don't have a lot of time to go in more depth, but I'll just leave it there to say something, and you could get our book to understand more. How do you do it, though? What is the right process of actually fighting No tenemos for your life, liberty, and No property? tenemos suficiente tiempo para explicar esto, lo voy a dejar ahí para animarlos también que compren nuestro libro y ahí puedan en más profundidad aprender sobre el proceso correcto para hacer esto. A lot of Christians today would almost be shocked. Really? Jesus taught that? Muchos cristianos hoy en día tal vez serán But- sorprendidos y pensarán, ¿de verdad again- uno tiene que hacer esto? Because I'm sharing with you what I found used to be common thought taught throughout most of church history. Pero realmente mucho de esto se enseñó aún en la iglesia primitiva. There's reformers like in Scotland, John Knox, who taught the importance of fighting against tyrants. Hay reformadores bien importantes como John Knox, que él escribió y enseñó la importancia de pelear en In contra de fact, la they, tiranía. in fact, they put in their whole Scottish confession of faith that they would confess as a church the importance of fighting De tyrants. hecho, él escribió toda una confesión de fe para enseñar la importancia de hacer esto. In fact, in Colombia, this Catholic priest, Sotomayor, put that into a catechism, the same thing, that it's just and holy to fight against tyranny. Lo mismo hizo este sacerdote católico, él lo puso en un catecismo enseñando la importancia de pelear.
and many other writings like this. Like here's a whole book written 300 pages thick all about these 3 steps of how to resist tyranny. De hecho, aquí tenemos un libro de 300 páginas donde hablan de estos 3 puntos. Solamente habla de estos 3 puntos de cómo resistir la tiranía. This was written by the French Protestants back in the 17th century, Este 16th century, Esto fue escrito por los cristianos franceses en los 1600. because the government was slaughtering the Christians, the Protestants, and so they realized that it was right for them to fight. Porque ellos estaban siendo oprimidos en esa época y ellos se dieron cuenta que había un derecho de So it's pelear. happened many times, and it's something we need to learn about. We often don't hear today. Entonces esto ha pasado muchas veces y es algo que nosotros debemos entender. So I'm going to stop there. Así que voy a I think parar aquí. we've learned then how do we take up the serpents of the nations. Ya hemos aprendido de cómo tomar las serpientes de las naciones. When Christians have applied these principles, liberty has started to come to many nations around the Entonces, world. cuando los cristianos han aplicado estos principios, la libertad ha empezado a surgir en las It's not naciones. just by preaching the gospel. No es solamente por predicar el It's evangelio, also by taking up the serpents. pero es también por tomar las serpientes de las naciones. Through getting good people elected into power, Poniendo o eligiendo buena gente like en the los lugares de Protestant, poder, but also protesting against bad government pero también when necessary. protestando en contra del gobierno cuando es necesario. May God help us to continue to learn how to do that for His glory. Que el Señor les permita seguir aprendiendo para su gloria. Amen. Amén.